Gloria a Dios, aleluya, gloria a Cristo, gloria al Rey. Libro de Lamentaciones 3, Lamentaciones 3, 23. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Gloria a Dios. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, y nuevas son cada mañana. Estaba el profeta Jeremías. Dice la Biblia que Dios le había revelado al profeta Jeremías que venía destrucción para la casa de Israel. El pueblo de Israel se había apartado de los mandamientos de Dios, de los estatutos de Dios. La nación de Israel quería olvidarse de Jehová. Habían buscado ídolos paganos, habían buscado dioses hechos de metal, dioses hechos de madera, y a Jehová no le había agradado. Les envió al profeta Jeremías con palabra revelada, con palabra que los corrigiera, con palabra que los guiara por la senda antigua. El profeta Jeremías estaba lamentando sobre cómo había quedado la nación de Israel o Jerusalén, cómo había quedado la ciudad de Jerusalén. Los ciudadanos de Jerusalén habían sido llevados cautivos a Babilonia. Allí estaba Sadrach, Mesach, Abednego, allí estaba el profeta Daniel, allí estaba Ezequiel como cautivos en Babilonia. Y la ciudad de Jerusalén había sido destruida, había sido prendida en fuego, en llamas. ¿Por qué? Por la desobediencia. Porque el pueblo de Israel se apartó del camino de Dios. Dice la Biblia, tenía mi amado una viña, la había labrado, la había despedregado, había edificado un lagar en medio de ella, había puesto una torre alta, la había cercado con piedras. Esa era la nación de Israel, el pueblo de Israel, la niña de Dios, los escogidos de Dios. Pero la nación de Israel, viendo cómo la prosperidad de los necios, de los paganos, de los pueblos que no buscaban de Dios, se fue a fornicar con ídolos hechos de metal, hechos de madera. Ahora había llegado el lamento sobre Jerusalén, sobre la ciudad de Dios. Aquella ciudad, aquel templo que Salomón había edificado para que la gloria de Dios y la presencia de Dios habitara allí, había sido destruido. ¿Por quién? Por el rey Nabucodonosor. Jeremías les había profetizado, Jeremías les había llevado la palabra, pero el pueblo de Israel dijo: no, Jeremías no habla en bien para Israel. Entonces Israel se buscó profetas, salieron profetas que hablaban palabras halagüeñas, palabras que endulzaban el oído de los reyes de esos entonces, del rey Joacim. Entonces les endulzaban el oído. Cuando Jeremías decía viene espada, ellos decían viene paz. Cuando Jeremías decía viene yugo y los llevarán cautivos a Babilonia, ellos decían así quebrará Jehová los yugos. Le llevaban la contraria al profeta Jeremías. Hoy en el libro de Lamentaciones el profeta está llorando, el profeta está gimiendo al ver la ciudad. Imagínate una ciudad protegida por el Rey de Reyes y Señor de Señores, una ciudad que Dios la cuidaba, que Dios la guardaba, ahora había sido sitiada, ahora había sido destruida por los enemigos. Pero ¿quién había permitido todo esto? Fue Dios, quien entregó a su mismo pueblo Israel a las manos del rey Nabucodonosor, un rey que vino del norte, que Jeremías le había dicho al rey Joacim: viene un rey del norte, viene espada, viene guerra, porque ustedes no se quieren humillar, no se quieren postrar, no se quieren volver a Jehová. Y decían: no, Jeremías está con los caldeos, Jeremías está con los babilónicos, profetiza en contra de Jerusalén.
Ahora el profeta está lamentándose, las lamentaciones del profeta Jeremías, pero el profeta está diciendo: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, porque nuevas son cada mañana sus misericordias y su fidelidad con los moradores de Jerusalén. A pesar de que se había portado mal Israel, a pesar de que Jerusalén y su rey y sus moradores se habían portado mal en contra de Dios, el profeta dice, al ver la ciudad: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Miraba la ciudad de Jerusalén prendida en llamas, sitiada, le habían puesto fuego. Los utensilios del templo que Salomón construyó para adorar a Dios había sido destruido todo, y los utensilios de oro, de plata, habían sido llevados a la ciudad de Babilonia por los paganos. Hoy la gran ciudad de Jerusalén estaba en llamas. Todos estaban lamentando, habían visto que la palabra del profeta Jeremías se había vuelto una realidad. Se habían dado cuenta que lo que el profeta les hablaba era una realidad. Pero ellos, cuando el profeta les hablaba de esto, lo tomaron cautivo, fabricaron una celda, una jaula, y lo pusieron en lo alto, en la plaza. Y comenzaron a decir: así se le hará a los que profeticen en contra de Jerusalén, en contra de Israel. Ellos decían que Jeremías profetizaba en contra, porque era palabra dura, porque era palabra para enderezarlos, para enderezar lo torcido. Se le dice al profeta, cuando Jehová Dios lo llama: Jeremías, yo te he escogido, yo te he llamado. No digas, yo soy un niño. No digas, no sé hablar, porque yo te llamé. Le dice Jehová Dios, para que lleves la palabra, para que arranques, para que plantes, para que desarraigues, para que les quites las raíces, para que plantes, edifiques. Jeremías, yo te he llamado, y irás a mi pueblo y les hablarás así, dice Jehová. Y llegó el profeta y comenzó a profetizarles. Se hizo yugos de maderas, porque Jehová le dijo: Jeremías, fabrícate unos yugos de madera y sal a hacer una demostración sobre las calles de Jerusalén, sobre Israel. Y dice que el profeta fue obediente y fue y se fabricó un yugo de madera y comenzó a andar por las calles con un yugo y comenzó a profetizar y a decirles: así dice Jehová, así llevarán a los hijos de Israel cautivos a Babilonia, los llevarán avergonzados, los llevarán abatidos, afligidos, los llevarán con yugos y los harán esclavos, por lo cual arrepiéntanse y vuélvanse a Jehová, hagan frutos dignos de arrepentimiento, busquen a Jehová mientras pueda ser hallado, llámenle mientras Él está cercano, aleluya. Pero no quisieron, dijeron: no, el profeta está loco, el profeta habla cosas que no se cumplirán. Pero ahora el profeta está lamentando, está llorando al ver la ciudad destruida, al ver de que Dios con lazos de amor estaba llamando a su pueblo Israel. Agarra uno de sus profetas
Aquel hombre sabía que la palabra que Dios le daba le causaba afrenta, porque lo afrentaban, lo agarraban, lo tomaban preso, lo metían al calabozo, lo hacían sufrir, no le daban ni pan ni comida, lo tenían allí públicamente como que si algo malo hubiese hecho. Pero la palabra de Dios llegaba sobre la vida del profeta Jeremías. Ahora estaba viendo que Jerusalén había sido destruida por la rebeldía, porque el pueblo de Israel no quiso entender, no quiso comprender que Jehová con lazos de amor lo estaba llamando, con demostraciones, con cuerdas de amor, lo estaba buscando para que se volviera a Jehová y Jehová perdonara sus rebeliones, sus pecados y no se lo llevaran avergonzado. Pero no entendieron. Ahora, dice el profeta, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Siempre Dios les estaba hablando. Siempre Dios los estaba buscando. Como les envió profetas, al profeta Isaías, al profeta Ezequiel, al profeta Daniel, al profeta Joel, al profeta Amós, a los profetas de Israel les envió llenos de la presencia de Jehová, llenos del Espíritu de Dios. Y allí estaban profetizando, y allí estaban hablando lo que Jehová les daba para su pueblo Israel. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Cristo. Y está diciendo el profeta, gloria a Dios, por la misericordia. Por la misericordia, hoy, año 2025, los moradores del planeta Tierra no han sido consumidos. ¿Por qué? Porque Dios no les ha pagado conforme a sus caminos, a sus maldades, sino que Dios es grande en misericordia, porque Dios no hace sección de personas, sino que Dios cada mañana manda sus misericordias. Imagínate que si Dios les pagara conforme a sus caminos, conforme a lo que ellos han hecho, si Dios les pagara conforme a sus comportamientos. Pero dice el profeta, nuevas son cada mañana sus misericordias, y su fidelidad para con Israel, y su fidelidad para con aquel pueblo rebelde, con aquellos que se descarriaron, con aquellos que no querían buscar el rostro de Jehová, con aquellos que se habían separado de la gracia de Dios. A los suyos vino, dice la Biblia, mas los suyos no le recibieron, por lo cual dijo Jehová, me iré a los paganos, me iré a los gentiles, me iré a aquellos que no preguntaban por mí, me iré a aquellos que no me buscaban. Y ahora hemos sido elegidos, ahora hemos sido llamados, ahora estamos en el camino angosto. Aleluya, gloria a Dios, gloria al Rey. Imagínate, ahí estaba lamentando, allí estaba llorando el profeta, allí estaba gimiendo, pero comienza él a meditar, porque Jehová no nos ha pagado conforme a nuestros caminos, sino que ha sido grande en misericordia, que aún estaban vivos en Babilonia, aún estaban como cautivos, pero tenían vida. La Biblia dice, es mejor un perro vivo que un león muerto. Aleluya, gloria a Dios, gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Israel estaba en Babilonia, cautivo. Israel había sido llevado por el rey Nabucodonosor cautivo a Babilonia. Los habían avergonzado. Lo que nunca creyeron que iba a pasar, había pasado, porque la nación de Israel, Dios la llenó de tanto poder que hizo que la gloria de él descendiera a través de una arca que él le mandó a su siervo Moisés a que edificaran. Y en esa arca él había prometido, había dado promesa
promesa que Él descendería, su gloria descendería y los enemigos de Israel serían esparcidos, serían destruidos, serían hechos pedazos. La gloria de Dios descendía sobre su pueblo, aleluya. Pero ahora ellos habían abandonado los favores de Jehová, la misericordia de Dios, no la quisieron. Pero dice el profeta, y comienza a analizar, porque les había enviado muchos profetas, les había enviado muchos hombres llenos de revelaciones, llenos de demostraciones. Los estaba llamando con cuerdas de amor, con lazos de amor, para que se volvieran como la gallina abriga a los polluelos, como la gallina abriga a los polluelos. Así Jehová quería abrigarlos, pero ellos dijeron no, se volvieron a otros dioses. Comenzaron a imitar a las naciones paganas, a las naciones mundanas. Se descarriaron de la gloria de Dios, de la gracia de Dios. Ahora estaban pagando el precio de su pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Muchos de ellos que se resistieron pagaron y recibieron, les pagaron con muerte. Los habían agarrado y como se resistieron, la profecía de Dios había llegado sobre sus vidas. El profeta les había dicho, no se vayan a resistir, no se vayan a oponer ante el rey que los va a venir a conquistar. Así dice Jehová, déjense llevar cautivos. ¿Por qué? Si quieren vivir, dejen que los lleven cautivos, que los avergüencen, pero no se resistan, porque esta será su paga por la desobediencia ante Dios, ante la ley de Dios. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida. Les había enviado al profeta Jeremías, lleno de la presencia de Dios, lleno de la revelación de Dios. Les había dicho, no se vayan a resistir, porque la paga del pecado es muerte. Entréguense a sus enemigos. Van a ser destruidos, van a ser derrotados. La nación que tanto cuidaba a Dios, la nación que tanto protegía a Dios, ahora iba a ser avergonzada, ahora iba a ser destruida. ¿Por qué? Por su rebeldía, por alejarse de los mandamientos de Dios, por alejarse de la voluntad del Todopoderoso. Ahora el profeta estaba llorando, estaba gimiendo, estaba lamentando, estaba viendo la ciudad que tanto había sido protegida por el rey, de tal forma que hasta había compuesto Dios una hermosa profecía. El amado tenía una viña, la cuidaba, la labraba, la protegía. Era una viña especial para él. Pero la viña, en vez de dar frutos dignos de arrepentimiento, comenzó a rebelarse contra Dios, comenzó a olvidarse de dónde lo había sacado. Imagínate que Jehová Dios lo vio que 430 años aproximadamente estaban cautivos por el brazo de Faraón, estaban pidiendo un libertador. Cuando Dios vio que estaban gimiendo, que estaban llorando, que estaban lamentando como cautivos por el brazo del Faraón, Dios les envía un libertador. Dios levanta a su siervo Moisés, que se niega a su estilo de vida, que se niega a ser hijo de los faraones, a ser hijo de aquella mujer reina, de aquella mujer que tenía poder en Egipto, de aquella mujer que era gobernadora, que regía en Egipto. Se negó a ser hijo y llevar ese estilo de vida que llevaban los egipcios. Allí estaba Moisés, pero no, él se alejó y buscó el rostro de Dios. Y llamó a su siervo Moisés. Moisés se negó a su estilo de vida.
y se fue a servirle al Rey Todopoderoso, al Dios de Abraham, al Dios de Israel, al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y allí estaba el siervo Moisés lleno de la presencia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Se olvidaron cómo Jehová Dios con brazo fuerte los sacó de la esclavitud. Ahora los lleva a las tierras prometidas donde fluye leche y miel. Y allí estaban, en las tierras que fluían leche y miel. Ahí tenían de todo, se habían acomodado, vivían una vida tranquila porque Dios los protegía, porque Dios los cuidaba. Pero en su afán de vivir una vida tan tranquila, tan reposada, tan tranquila, que se olvidaron de adorar a Dios y de buscar el rostro de Dios. Cayeron en una comodidad tan tranquila que reposaron tranquilamente y dijeron: no, nos está yendo bien sin adorar a Dios, sin preocuparnos de buscar el rostro de Dios. Fluía la leche y la miel, estaban cómodos, sus enemigos habían sido destruidos, sus enemigos habían sido esparcidos. Hoy tenían paz, tenían seguridad, estaban en las tierras que fluía leche y miel, estaban tranquilos, pero se olvidaron de adorar a Dios y darle la gloria al Dios de Abraham. Ahora el profeta lo levanta Dios con el celo, lleno de la presencia de Dios, lleno del poder de Dios, lleno de las revelaciones de Dios, lleno del Espíritu de Dios, porque no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. El profeta Jeremías estaba viendo allí que la ciudad de Jerusalén había sido destruida y comienza a meditar y comienza a decir: nuevas son cada mañana. Nuevas son cada mañana sus misericordias para con nosotros. Nuevas son cada mañana, porque no nos pagó Jehová conforme a nuestros caminos, porque tendrían que haber sido destruidos. Porque si su siervo Moisés, que golpeó la roca, Jehová Dios le dijo: Moisés, por cuanto golpeaste la roca, no podrás entrar a las tierras prometidas. Y si su siervo Moisés, solo porque golpeó la roca, no pudo entrar a las tierras prometidas, sino que solo las vio de lejos, solo las contempló. Ahora que su pueblo Israel se había comportado mal, Jehová Dios no les había pagado conforme a sus caminos, sino que dice el profeta: por la misericordia, por la misericordia, por la misericordia de Dios, el planeta Tierra, todo el planeta Tierra aún goza de la misericordia de Dios. Hay gente que ha escuchado la ley de Dios. La ley de Dios dice: no matarás. Y hay gente que se ha levantado en armas, con misiles, con bombas atómicas, con bombas nucleares, con bombas que hacen destrozo, y se han levantado en contra de naciones, en contra de gente, pero Dios no les ha pagado conforme a sus caminos, sino que ha sido grande en misericordia, que aún están con vida, pero viene el día y la hora de la venganza de Jehová. Y cuán terrible va a ser. Imagínate el profeta Jeremías hoy estaba lamentando, hoy estaba llorando, hoy estaba gimiendo al ver la ciudad, la hermosa, la Jerusalén preciosa, la ciudad de Dios destruida, prendida en llamas, sus moradores, los ejércitos de Israel, los que se resistieron, fueron muertos a espada y cayeron por las calles de Israel. Había hedor, había muertos, había gente tirada porque le habían prendido fuego por su desobediencia, por haber tenido en poco los mandamientos de Dios. Ahora el profeta estaba lamentando, sentía en su corazón. Y él dice: nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová,
Dijo mi alma, mi porción es Jehová. Dijo mi alma. Y al recordar y al tener memoria por todo el proceso que había pasado el profeta, hoy el profeta Jeremías estaba libre, estaba allí viendo la ciudad, pero a él no se lo habían llevado preso, a él no se lo habían llevado cautivo, él estaba allí viendo cómo todo había sido destruido, a él lo habían dejado libre, el profeta estaba allí lamentando, estaba viendo cómo Jerusalén había sido destruida. Imagínate la ciudad de Dios que tanto había protegido, la ciudad de Dios que tantos profetas les había enviado para guardarlos de que no pasaran otra angustia. Ya habían pasado la angustia, 430 años habían estado como esclavos en Egipto. Ahora Dios ve sus rebeldías, ve que se están alejando de sus estatutos, de sus mandamientos, y levanta hombres llenos como el profeta Isaías. Cuando Isaías se levantó, les comenzó a decir: así dice Jehová, escucha cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento de dónde lo saqué. Israel se ha vuelto en contra de Jehová. De tal forma que el profeta le hace esta parábola. Jehová le da esta parábola y le dice que le diga: escucha cielo y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí. ¿Acaso no engrandeció Dios la nación de Israel? ¿Acaso no los hizo grande? ¿No les dio fuerza? Fueron conocidos por todas las naciones temblaban ante el pueblo de Israel, los había engrandecidos. Por eso les dice a través del profeta Isaías: crié hijos y los engrandecí, pero ahora se rebelaron contra mí. Ahora les está diciendo: Israel se está rebelando en contra de la voluntad de Dios. Imagínate, el profeta les está llevando una palabra fuerte. El profeta Isaías les está diciendo: así dice Jehová, crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, no tiene conocimiento. Y comienza a decirle, imagínate, el profeta Isaías le dice a la nación de Israel antes de que se lo lleven cautivo: oh gente pecadora. Visión del profeta Isaías, de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en días de Usías, Joatán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Estos reyes estaban allí. Estos reyes no quisieron entender, no quisieron comprender que la palabra era verdadera, que la palabra se cumpliría. Estos reyes habían tenido tanto poder, tanta fuerza. Dios les había dado el arca. Dios los protegía a través de su presencia, a través de su gloria. Él los había engrandecido como nación, pero ahora se estaban rebelando en contra de él. Ahora el profeta Jeremías se estaba lamentando: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos totalmente, porque no decayeron su misericordia, porque bueno es Jehová. Bueno es Jehová. Y el profeta Isaías le dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos. Le está diciendo el profeta Isaías. Esto es lo que predicaba. Esto gritaba por las calles de Jerusalén. Esto lo escuchó el rey de Judá, el rey de Jerusalén, el rey Usías.
el rey Joatán, el rey Acaz, el rey Ezequías, los reyes de Israel habían escuchado esta palabra. El profeta está diciendo por las calles que somos pecadores. Le llevaron la información, imagínate. Les estaba diciendo, no les estaba diciendo, gente, ustedes bien, qué bien están en las tierras que fluyen leche y miel, tienen de todo, tienen paz. Y a los profetas que les profetizaban que les venía guerra, los llevaban cautivos. Al profeta Jeremías lo habían puesto en una jaula, lo habían enjaulado y lo tenían sin darle de comer y sin darle de beber agua, porque profetizaba que en vez de paz les venía espada, en vez de tranquilidad les venía guerra. Entonces dijeron ellos, no, estos profetas están locos. Hoy la gente dice, no, el fin del mundo nunca vendrá, el fin del mundo nunca pasará. La Biblia dice que nosotros tenemos por tardanza la venida de Cristo, pero más para Dios esto se llama misericordia, porque el reloj profético de Dios se ha detenido y la misericordia de Dios se ha expandido, y hasta que entre la plenitud de los gentiles que tienen que entrar, entonces de nuevo se activará el reloj profético. Y es por eso que la Biblia dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque no nos ha pagado conforme a nuestros caminos, sino que su misericordia ha sido grande, ha sido amplia. Bueno es Jehová, bueno es Jehová, buena es su misericordia, su voluntad, su deseo era y es que Israel no pasara por esa tribulación. ¿Por qué Jehová Dios estaba interesado? A pesar de que su pueblo se había vuelto indiferente, la nación se había vuelto y había dicho, no, ya no queremos ir y adorar a Jehová. Ya no querían. Se querían olvidar de Dios. Se habían olvidado quién los había sacado de la esclavitud de Egipto. Ahora estaban en las tierras que fluían leche y miel. Tanta era la comodidad en las tierras que fluían leche y miel, que cayeron en reposo, en tranquilidad. Se ponían en reposo tranquilamente, no pasaba nada. Sus enemigos habían sido llevados cautivos, esparcidos. Hoy estaban tranquilamente, hoy estaban reposando, hoy estaban quietos, hoy estaban comiendo y disfrutando. Dijeron, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Aleluya. Entonces, dice la Biblia que el profeta Jeremías también les llevó palabra. Y imagínate el mensaje. Oh, gente pecadora. Y los reyes se enteraban que el profeta les decía, gente, nación pecadoras, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma. Imagínate el mensaje de un verdadero profeta. El profeta trae la palabra de Dios conforme al comportamiento de su pueblo. Hoy, año 2025, ¿cómo es el comportamiento de la gente que no tiene a Cristo?
y cómo es el comportamiento de la gente que anda tibia en el Evangelio, de la gente que anda fría en el Evangelio. Cómo es el comportamiento de aquellos que se alejaron de Cristo, de aquellos que dijeron a Dios: no, ya no te queremos servir. Año 2025. La maldad se ha multiplicado sobre la faz del planeta Tierra. Dijeron: tenemos amor, pero ya llevan 7, 8 matrimonios, hijos regados por todas partes, hijos que, hermano, en la desolación. Pero dijeron: tenemos amor, tenemos sabiduría. Santo Dios. Y la palabra viene conforme a la necesidad, conforme a lo que el pueblo estaba viviendo. Oh gente pecadora, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, se volvieron atrás. ¿Por qué lo quieren provocar aún? Lo provocarán más. Ahí estaba el profeta confrontándolos. No les estaba diciendo: ah, sí, ay, te va a ir bien, te va a ir bien, te viene bendición, más bendición, más bendición. Es que estaba mal el pueblo de Israel. Se había alejado de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. Se había ido en pos de sus deseos. Ahora el profeta les dice: ¿por qué queréis ser castigado? Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchada, hinchazón y podrida llaga. Imagínate cómo lo veía Dios. Están enfermos. La nación de Israel, decía Dios. Su corazón, todos ellos están podridos, como una llaga podrida que expande hedor, y lo único que llega es hedor ante la presencia de Dios. Entonces Dios tenía que enviarles la corrección, porque si Dios todavía los quería tener como hijo, sí, los tenía que azotar, los tenía que disciplinar, porque Dios al que toma como hijo lo corrige, lo azota y lo disciplina. Pero si más Dios los hubiera desechado, los hubiera tenido como hijos bastardos y hubiera dicho: no, hombre, que hagan lo que ellos quieren, y lo hubiera desechado y lo hubiera dejado allí. Pero Dios ahora, con la mano de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, los estaba atormentando, los estaba llevando cautivo. Ahora no sentían la libertad. Ahora aquel reposo de la tierra que fluía leche y miel, todas las casas que habían edificado y llegaron a pensar que era por su fuerza, que era por su arduo trabajo, que era por su conocimiento, que era porque ellos eran buenos, ahora todo les había sido quitado. Ahora los llevaban cautivos, ahora los llevaban presos a Babilonia, ahora iban atados, ya no tenían la libertad. Se acordaban de aquel reposo, se acordaban de la palabra que el profeta Jeremías les había dado. Aleluya, gloria a Dios, Cristo viene. Santo Dios, gloria a Cristo. Imagínate, la profecía les llegó, la palabra de advertencia les llegó. Ahora las naciones del planeta Tierra les ha llegado palabra de advertencia. El fin viene. A Ezequiel el profeta se le revela en el capítulo, le revelan al profeta que el fin viene sobre los 4 cabos de la tierra, y está hablando del fin de los tiempos, porque dice la Biblia: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios ha sido revelada al profeta
Juan, el último de los apóstoles, en la isla de Pasmo, se le revela, a pesar de que el profeta estaba cautivo, pero él estaba libre en el espíritu, estaba más libre que nunca, a pesar de que lo habían llevado cautivo a una isla lejos de su ciudad natal, lo habían llevado prisionero, pero él estaba libre y estaba recibiendo el libro de las revelaciones de los últimos tiempos, donde habla el Apocalipsis que viene un cometa llamado Ajenjo que destruirá la faz de la tierra. La gente dice no, eso no pasará. Aún los científicos saben y conocen por la ciencia de hoy en día que alrededor del universo, alrededor de las galaxias, aún de planetas, hay planetas que tienen anillos llenos de asteroides, llenos de piedras que son enormes. Si esas piedras se desprendieran y si salieran de su órbita, comenzaran a vagar por el universo. Y dice el profeta Juan en la revelación que un cometa llamado Ajenjo se sale de su órbita y viene en contra de la tierra. Entonces las naciones comienzan a lamentar porque el cielo será consumido, dice el apóstol, como una cortina. Se prenderá en fuego. Pero la gente dice no, y esto es palabra que está escrito. El fin viene, le dicen al profeta Ezequiel, profetiza, hijo de hombre, sobre los 4 cabos de la tierra viene el fin. Las naciones quieren paz, pero se están armando con bombas atómicas, bombas nucleares. ¿Qué nación no quiere potencia nuclear? Todas las naciones quieren potencia nuclear. ¿Y para qué? ¿Para la paz? No. Viene la guerra del Armagedón. El fin viene. Primera Guerra Mundial. Con tecnología, con flechas, arcos, espadas, jabalinas, con armas no tan sofisticadas. Segunda Guerra Mundial, hoy el hombre usa aviones, usa helicópteros, naves, barcos, buques, tanques, bombas atómicas, bombas nucleares, y ahí las tiene. ¿Y para qué? ¿Para qué? Y la gente dice, no, eso es una mentira. Lo que nosotros tenemos por tardanza. El reino de Dios es eterno. Allí no hay envejecimiento. En el reino de Dios, un día del planeta Tierra es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea que aquí han pasado 1000 años y allá solo ha pasado un día. Aquí han pasado 2 días. Aquí han pasado 2000 años. Allá han pasado 2 días. Imagínate la eternidad de Dios. Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahora, con un poco de tecnología, el hombre cree que ya lo sabe todo. Y dice a la ley de Dios, esa es una mentira. ¿Acaso puede detener la muerte? ¿No mueren los ricos con tanta fortuna? ¿Acaso pueden detener el envejecimiento? No lo pueden detener, pero hay un Dios que sí habla de la eternidad de la juventud y Él quiere darle al hombre, al ser humano, la eternidad de la juventud, aleluya, la inmortalidad, vivir para siempre. Pero el hombre dice, no, eso es una mentira. ¿Acaso la muerte es una mentira? ¿Acaso el envejecimiento es una mentira? Nacemos, crecemos, nos reproducimos, envejecemos y ya cuando está viejito de 120 años ya no puede caminar, lo tiene que cargar otro, y si se portó mal con sus hijos, con sus nietos, lo llevan a un asilo, allá lo guardan y lo olvidan porque se le vuelve molestia. Y el hombre termina pensando y diciendo, me vinieron a tirar mis hijos, lleno de amargura, lleno de odio, termina en un asilo.
sin perdonar porque no conoció a Cristo. Porque cuando le hablaron de Cristo dijo, no, eso es una mentira. Eso es un invento de los hombres. Cielo y la tierra pasará. Al sabio Job, en el capítulo, gloria a Dios, alabado sea el Rey. Dice la Biblia que estaba el profeta Isaías llevándoles una palabra dura, porque la nación se había vuelto pecadora, cargada de maldad, hijos depravados, dejaron al Santo de Israel. Ese era el mensaje, duro, pero era una realidad. ¿Por qué se los había mandado duro, fuerte? Les estaba llamando pecadores, hijos depravados, hijos malignos. Dejaron al Santo de Israel, lo han provocado a celos, lo han provocado a ira. ¿Por qué? Se habían olvidado de que los sacó de la esclavitud, que los había traído a la tierra prometida, que fluía leche y miel, pero en esa comodidad se olvidaron de Dios. Ahora, como se habían olvidado de Dios, Dios se los estaba llamando con cuerdas de amor, porque solo el profeta les estaba hablando palabra dura, pero ese era su comportamiento. Les estaba hablando de acuerdo a sus caminos, porque no quería que el rey Nabucodonosor se los llevara esclavo. Les estaba llevando la palabra a tiempo y fuera de tiempo, aleluya. Pero más ellos decían, no, este profeta, sus palabras son violentas, sus palabras son duras, sus palabras son toscas, sus palabras son hirientes, sus palabras no son de alguien que tiene y pide la paz. Gloria a Dios, aleluya. Hoy mismo, en el planeta Tierra, año 2025, hay lugares donde no se puede predicar la ley de Dios. ¿Y qué es la ley de Dios? ¿Y de qué habla la ley de Dios? No matarás. ¿A quién le hace beneficio el mandamiento de Dios? Al hombre, al ser humano, porque vivirá más tiempo. Si se aman los unos a los otros, lo que Jehová Dios dijo, amaos los unos a los otros. ¿A quién le hace bien? Al ser humano. Entonces, ¿la ley de Dios es mala o es buena? Es buena. Pero ¿por qué el hombre no busca de Dios y no ama la ley de Dios? Porque Dios demanda obediencia, demanda santidad, demanda abstinencia, demanda dominio propio. ¿Sobre qué? Sobre el cuerpo. Porque el cuerpo no fue hecho para la fornicación. El cuerpo no fue hecho para que vaya el hombre y fornique con una, con otra y con otra y con otra. No fue hecho para eso, porque somos templo y morada del Espíritu Santo y Él nos anhela celosamente, aleluya. Él nos anhela, Él quiere llenarnos de su gracia, de su amor, de su poder, de su bondad. Así quería llenar Dios a la nación de Israel. Pero ahora el profeta Jeremías, en el capítulo 3, está lamentando por el acontecimiento que le había llegado a la nación de Israel. Y él comienza a decir, yo soy el hombre que ha visto aflicción. ¿Cuántas aflicciones había visto el profeta? Lo habían perseguido. Se había ido a huir a los montes, a los collados, a buscar cuevas para esconderse, porque él llevaba la verdadera palabra que les iba a acontecer, pero más en la comodidad que tenían de todo, fluía leche y miel, tenían oro, tenían plata, Dios los había engrandecido, ahora se sentían que nada los podía tocar. Aún buscaron dioses paganos y fornicaron con la piedra, adulteraron con la plata, con el oro, con la madera. Fueron y se postraron a dioses ajenos.
Y dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Imagínate, hasta lo que se atrevieron a decir como nación. Ahora Israel, año 2025, todavía espera a Jesucristo, todavía espera al Mesías. No, ya no se les puede hablar de Jesucristo, no puedes llevar un mensaje de Jesucristo, porque ellos dicen: no, Jesucristo fue un profeta. Mas para nosotros es Emmanuel, mas para nosotros es el Hijo de Dios, mas para nosotros es el Verbo, que dijo el apóstol Juan: el Verbo se hizo carne y el Verbo estaba con el Padre, pero el Verbo vino y se injertó en el vientre de la Virgen María. Y por eso dijo el profeta Isaías también: una virgen dará a luz un hijo y será llamado Emmanuel. Eso será Dios entre nosotros, y será grande, y será alguien que lleve la palabra del Padre para libertar a su pueblo, para darle vista a los ciegos, para darle libertad a aquellos que estaban cautivos. Y estaba hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Pero hoy el profeta está diciendo en el libro de Lamentaciones, lamentándose, llorando: yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo el látigo de su enojo. Ajá, al profeta lo habían agarrado y lo habían llevado cautivo. ¿Qué había hecho el profeta Jeremías? La palabra no les gustaba, pero ahora lo tenían preso, lo tenían cautivo. Él dice: he visto el dolor, he visto lo que hacen, he visto el sufrimiento. En cierta ocasión le dice el profeta: ya no quiero predicar, ya no quiero olvidarme de tu ley, porque la palabra que me has dado me ha causado afrenta, me ha causado dolor, me ha causado llanto, he sido afligido, he sido abatido, ya no quiero más predicar. Pero más él comienza y dice: no puedo alejarme, porque hay un fuego en mi interior, el cual lo quemaba, lo consumía, porque él no había sido llamado para perderse, porque él no había sido llamado para vivir una vida al estilo pagano, sino una vida consagrada al llamamiento, al llamado como profeta, a guardarse para Dios, a llevar la palabra con sufrimiento, a llevar la palabra con dolor. Y allí estaba exclamando, que había visto la aflicción. Me guió y me llevó. Ciertamente contra mí volvió y se rebeló, y se volvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel quebrantó. Mis huesos edificó baluartes contra mí y me rodeó amargura de trabajo. El profeta Jeremías lloró, sufrió. Hoy los predicadores, hoy los pastores, los ministros gozan de un reposo. No los persigue nadie carnalmente. Donde van y llevan la palabra, son aceptos. Lo reciben con regalos, con regalías, con ofrendas, con diezmos. Están en un reposo tranquila y tranquilamente. Muchos de ellos, por estar en ese reposo, por estar en la tranquilidad, bendición tras bendición, bendición tras bendición, bendición del norte, bendición del oeste, bendición del sur, bendición de los cuatro cabos de la tierra ha llegado a ellos, de tal forma que muchos están reposando, están tranquilamente llevando un mensaje: paz, paz,
Y la paz viene de Dios, gloria a Dios. Pero cuando digan paz y seguridad en todo el planeta Tierra, ¿qué dice la Biblia? De repente vendrá destrucción repentina sobre los 4 cabos de la tierra. Pero más Dios da paz en medio de la gran tribulación, y la paz que Dios da sobrepasa todo entendimiento. Porque la paz que Dios da no es la paz de los hombres. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento humano. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Hay muchos que desean que la ley de Dios ya no se predique. Pero ¿qué es la ley de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? Habla de amor, habla de misericordia, nos prepara, nos dice que todo tiene un comienzo y todo tiene un fin. El hombre no fue creado como el animal, que como alguien dice un dicho del planeta Tierra, muerto el perro y se acabó la rabia. Es que no nos ha hecho Dios a imagen de animales, sino que dice la Biblia que a imagen y semejanza de Dios fuimos creados, con entendimiento, con pensamiento, con discernimiento entre lo bueno y lo malo. Sabemos reconocer. A Israel se le dijo: Israel, delante de vosotros os pongo la vida y la muerte. Y muchos de ellos dijeron: escogemos la muerte. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Es de preguntarse. Y ahora el profeta está diciendo que había pasado amargura, llanto, dolor, quebranto. Gloria a Dios. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Es que al profeta, al parecer, le estaba yendo mal cuando nada había acontecido en Jerusalén, en Israel. Cuando él estaba llevando el mensaje y lo tenían cautivo, se reían de él, se burlaban de él. Había hecho tantas demostraciones, la demostración del yugo, la demostración del cinto que se pudrió, la demostración de las vasijas rotas. Pero no quisieron entender, no quisieron comprender. ¿Cuántas demostraciones le hizo el profeta? Pero ellos dijeron: no, Jeremías está loco. Jeremías se ha pasado a los caldeos y nos quiere afligir, nos quiere abatir. La Biblia habla de la verdad, habla de amor, habla de paz, habla de que nos amemos los unos a los otros, que nos perdonemos los unos a los otros, que no guardemos rencor en nuestro corazón, sino que nos saquemos toda ira, toda contienda, todo enojo, todo pleito, toda gritería entre nosotros, que ya no andemos peleando los unos con los otros, sino que nos amemos los unos con los otros. Eso es lo que habla Dios. Pero entonces, ¿por qué las naciones la prohíben en muchas naciones? Y dijeron: no, esa ley es peligrosa. ¿Acaso no todo tiene un principio y todo tiene un fin? ¿Viviremos para siempre? ¿Seremos eternos? ¿Lo conoceremos todo? ¿Sabemos todo? ¿Entendemos las cosas? ¿Por qué del universo? ¿Para qué el universo? ¿Por qué las estrellas y los miles de millones de estrellas? Que hay más estrellas que arenas en el mar. ¿Y por qué tantas? ¿Por qué tantas? ¿Quién las hizo? ¿Quién las formó? ¿Quién les dio estatutos para que se mantengan en su eje, en su órbita y no se salgan de su línea imaginaria? ¿Quién? Fue Dios. Y hoy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, está interesado en libertar a su pueblo Israel. Pero más Israel dijo no al profeta.
Ahora el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones está diciendo, ha quedado desolada, cómo ha sido abatida, cómo fue esparcida la nación de Israel, fue abatida, fue afligida, fue llevada cautiva, como que si no tuviera un protector, como que si no tuviera alguien que la guardaba, que la cuidaba, que la protegiera. Pero más Dios está mostrando un amor para con ella, porque la quiere corregir, la quiere disciplinar y la está azotando con cuerdas de amor. Porque a pesar de que se los llevaban cautivos a Babilonia, el profeta Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. Allá estaba Sadrach, Mesach, Abednego, y estaban en el palacio del rey. El que se comportó bien en Babilonia, como Daniel, que seguía a pesar de que Jerusalén había sido destruido y de que ya no podía ir a adorar a Jerusalén y que ya no podía ir a adorar al templo que Salomón había edificado porque había sido destruido. Él en Babilonia dijo, no me quiero contaminar, no quiero comer de las comidas que comen los babilónicos, quiero guardarme para Dios. Oh rey, no comeremos lo que comen sus hijos, comeremos legumbres. Y así lo hicieron, se guardaron. Y fue puesto en alta estima Daniel, aún había sido llevado como esclavo a Babilonia, pero ahora, cuando Dios lo estaba usando para revelar los sueños de Nabucodonosor, lo que él no entendía, lo habían puesto en alta estima y le estaba yendo bien. Y por eso dice el profeta, porque no nos ha pagado Dios conforme a nuestros caminos. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo el pueblo, burla de ellos todos los días. Lo está confesando el profeta Jeremías. Está lamentando. Ah, Jerusalén, cómo ha sido destruido. La ciudad amada, la ciudad protegida, la viña, la niña de los ojos de Dios, la nación de Israel, cómo ha sido desolada, sus calles abandonadas, sus casas abandonadas, sus heredades reducidas a nada, encendidas por fuego. Y el profeta dice, fui escarnio de todos, de todo el pueblo, burla de ellos todos los días. Le llevó la palabra, le llevó palabra viva, palabra eficaz, palabra que les estaba hablando a sus corazones, que se volvieran a Jehová, que preguntaran por la senda antigua cuál era el buen camino y que caminaran por ella. Pero más dijeron no. Ahora el profeta está recordando, fui burla de ellos. Se burlaron de nosotros, se burlaron de los predicadores, se burlaban de los que predicábamos la palabra de Dios. Pero viene el día y la hora. No somos eternos, no somos inmortales, vamos a morir. Pero el que recibió a Cristo será llevado al seno de Abraham cuando muera. Imagínate la diferencia.
El que murió en Cristo y recibió a Cristo será llevado por los ángeles al seno de Abraham, donde va a ser consolado, donde va a estar esperando el día de la resurrección. Allá están, esperando el día de la resurrección, reposando tranquilamente. Jesús lo dijo, el Hijo de Dios habló de esto, la parábola del rico y de Lázaro. El rico hacía banquete, estaba reposando, estaba donde fluía la leche y la miel, todo le iba bien. Todos los días hacía banquete, pero más Lázaro mendigaba y deseaba comer de las migajas de la mesa que caían de aquel rico. Mas el rico se burlaba. Hoy Israel estaba como cautivo en Babilonia. Los burladores estaban llorando. Los burladores hoy estaban lamentando. El profeta estaba lamentando por lo que le aconteció a la nación por su desobediencia. Aquellos estaban lamentando. ¿Por qué? Porque los habían llevado cautivo y todo lo que el profeta les había dicho por la palabra de Dios se les había cumplido. Y comienza a decir: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le buscan. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Israel no quiso entender, no quiso comprender. Hoy, año 2025, la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasará, todo terminará. Viene el día y la hora que la palabra de Dios lo ha dicho a través de sus profetas, y lo dice en el libro de Apocalipsis, en el libro de Isaías, en el libro de Ezequiel, que viene el tiempo del fin. Estaremos para cuando venga el tiempo del fin, no sabemos. Pero mientras tanto, dice, bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Bueno le es al hombre prepararse. Porque si vivimos, dijo el apóstol Pablo, vivimos para Cristo. Y si morimos, morimos para Cristo. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. A Israel le pudiera haber ido mejor. Estaban en las tierras prometidas, estaban en las tierras donde fluía leche y miel, pero comenzaron a reposar. Sus profetas hablaban falsedades. Sus profetas hablaban mentiras. Sus profetas se habían vuelto conforme al corazón malvado de Israel, de los moradores de Israel. Por un poco de bendición, los profetas profetizaban de paz, cuando la verdadera palabra era: viene el rey, si no ordenan sus caminos, si no se vuelven a Jehová. Viene el rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, se los llevará cautivo. Pero más no quisieron entender. La palabra viene como advertencia para que nosotros caminemos en gracia delante de Dios, que caminemos en obediencia delante de Dios y busquemos a Jehová mientras puede ser hallado. Le llamemos mientras Él está cercano y caminemos y guardemos su ley. Gloria a Dios. Cristo viene. Alabado sea Jesús. Dios te bendiga. Sigue adelante, sigue perseverando. No te desmotives. El enemigo solo ha venido a matar, a hurtar, a dividir, pero Jesucristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. Su ley es vida, su palabra es pan que alimenta el alma. Pero la gente no quiere
no quiere entender. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque ancho es el camino y angosto es el camino que lleva a la salvación y la vida eterna, pero ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos van por él. Pero Jesús llama a que caminemos por el camino angosto. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por él. Dios te bendiga, sigue adelante, sigue perseverando, sigamos buscando del rostro de Jesús, pues el Mesías pronto viene, tiene preparado cielo, tierra nueva, una ciudad santa, la nueva Jerusalén de Dios, descenderá de lo alto, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Así dice la Biblia. Dios tiene muchas promesas para su pueblo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas los cobardes estarán fuera, mas aquellos que menosprecian la ley de Dios se quedarán fuera. Y cuando vean que todo era cierto, querrán entrar, pero más ya será demasiado tarde. Mientras hay vida, hay esperanza. Invócale a Jesús de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día, y que hoy estás sentado a la diestra del Padre. Señor, perdona mis pecados, perdona mis iniquidades, perdona mis maldades. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Cómprate una Biblia, busca un lugar donde congregar, busca de Dios, pues Cristo pronto viene y su galardón con él. Dios te bendiga.